Un cordial saludo, apreciado tutor y compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Alejandro Tovar Miranda. Soy estudiante de filosofía de la UNAD. Estoy en el séptimo semestre, estoy en el curso de seminario doctor Filosofía Antigua y esta es mi ponencia con respecto al texto de Aristóteles con respecto a la metafísica en su libro 2. Cabe recalcarse que estoy en el curso, ya les digo el curso. Este curso es el número 7. Estoy en el número 7. Estoy en el número 7. Entonces, pues es preciso hacer la sustentación de la presente lectura. Él nos decía que la verdad es un proceso que no puede alcanzarse del todo. Es un proceso muy, muy complicado. Y cabe recalcar que él afirma que muchas personas opinan mucho sobre esa verdad. Ese es básicamente un pensamiento que él nos dice. Sí, ahora, cuando abarcamos la totalidad, pero no podemos abarcar una pequeña parte de esa totalidad, pues va a ser un problema en general. Ahora, la dificultad de poder alcanzar esa verdad, de acuerdo al texto, vendría a ser no a raíz de las causas, sino a raíz de nosotros mismos. Él también nos dice que debemos de estar agradecidos con respecto a las personas que han opinado o se han acercado a poder hallar el concepto de la verdad, porque pues gracias a esas personas es que nosotros nos hemos podido encaminar hacia la búsqueda de la verdad. Pues es posible afirmar que de las personas que crearon doctrinas de la verdad se hayan generado las otras personas que hayan pues opinado sobre esta misma verdad que ellos estaban buscando. Entonces, de acuerdo a Aristóteles, debemos de estar agradecidos a esas personas que crearon dichas doctrinas, que son las que generan las otras personas que buscan la verdad también. En otras palabras, pues el hecho de que esas personas se hayan inmiscuido en este proceso de buscar la verdad es el que nosotros podamos, eh, bueno, genera el hecho de que nosotros hayamos podido encontrar nuestra o desarrollar nuestra facultad de pensar, de acuerdo a Aristóteles. Ahora, él dice que la filosofía debe ser concebida como ciencia de la verdad, porque como tal la filosofía pues, puede dividirse en dos partes. Un tipo de filosofía que se encarga como tal de la causa y otra filosofía que se encarga como tal del estudio de ellas mismas, ¿sí? ¿Cuál sería el fin de la ciencia teórica? Pues sería la verdad. Y como tal, el fin último de la ciencia práctica sería la obra en sí, la creación o la consecuencia de, de esas causas. ¿Mm? Ahora, debemos tener en cuenta que no conocemos lo verdadero si no conocemos la causa de eso. Eso quiere decir que Aristóteles planteaba como un principio primigenio que fuera causa de todo y que fue simplemente fuera, que simplemente existiera sin ninguna causa, pero que generara otras obras o otras formas, por así decirlo. Por ejemplo, él da un ejemplo del fuego, que pues es aquello que genera calor y para las demás cosas, él es la causa del calor, es decir, la causa está inmersa dentro de su ser, de su existencia. Eso quiere decir que si hablamos, bueno, ya coloqué el ejemplo del fuego, que los principios de los entes eternos son los más verdaderos, porque no, no son cambiantes, es decir, siempre están ahí, siempre están presentes, son inmutables. Simplemente esos entes eternos son las causas
son causas para las demás cosas. Básicamente en eso consiste la idea del ente y de las causas. Y así como las cosas tienen verdad, pues cada una de las cosas tiene un ser por consecuencia. Se debe tener en cuenta que siempre hay una causa y que los entes perfectos como tal no tienen un inicio. Siempre fueron, siempre han sido. Las causas no son infinitas, eso debemos tenerlo claro. Ahora, si no tenemos un término primero, nunca vamos a tener unas causas de los posteriores elementos. Es decir, siempre debe haber un principio para que otra cosa se desemboque. De lo que se hace, también podemos decir, de lo que se está haciendo se produce una cosa, y de la cosa que se hizo se produce una consecuencia, o una cosa final, la obra, por así decirlo. Hay un intermedio entre el ser y el no ser. Es lo que como que está en medio de la generación y la no generación de algo, y que genera más cosas que a su vez van a generar otras cosas en sí. Pero siempre debe haber algo que esté primero, hay algo que está de forma intermedia y hay algo que está después, ¿sí? Y que es es la obra final, por así decirlo. Está el principio básico, el inicio de todo, llega la parte intermedia y llega la obra, la parte final, por así decirlo. Si lo concebimos de esta forma, entonces esa parte intermedia siempre va a existir entre, por ejemplo, el ser y el no ser, ¿sí? Aquello que se está generando, que está en proceso, que se está elaborando. Eso es lo que está en medio del ser y el no ser de algo. Por ejemplo, para que entiendan bien esto, el que está aprendiendo a hacerse sabio, es decir, está aprendiendo del sabio. Eso quiere decir que el sabio está acá, el que está aprendiendo a ser sabio está acá, y la obra final sería pues que se convierte en sabio. Es decir, que está en esta mitad se está generando o está procesando un sabio que al final le vendría a ser la obra. Y en primer lugar tenemos al que ya es sabio. El que es sabio, el que está aprendiendo a ser sabio, y pues tenemos al que la obra final que se espera, que es que la persona que está aprendiendo a ser sabio sea sabio o bueno, comprenda el cómo se llega a ser sabio. No se puede ir al infinito. Es decir, se puede ir de niño a hombre, pero de hombre no se puede devolverse a ser niño, o de la aurora no se puede volver al día, ¿sí? Eso debe entenderse bien. No puede degenerarse este principio, el comienzo, por así decirlo. De sabio no puedo devolverme a aquella persona que no sabe ser, ser sabio, porque pues ya es sabio. Entonces sería imposible que no supiera ser sabio porque ya lo sabe. Entonces caeríamos en una contradicción. Ahora debemos tener en cuenta que lo primero, bueno, desemboca a los demás, y lo que se generó de eso primero siempre debe tener en cuenta el principio, aquello que lo generó. El principio o el origen de algo no puede corromperse, y hay un límite como tal en la evolución.
en el cambio, en la generación, ¿sí? La definición primera de algo va a ser lo más fundamental cuando se concibe determinada cosa. Lo primero siempre va a ser más relevante que lo demás, pues porque es aquello que va a generar otras cosas, pero pues se debe tener como relevante el principio, aquello que originó determinada cosa. No puede ser corrompida. El principio no puede ser corrompido, ¿sí? Ahora, si no existe algo inicial, no va a existir algo final, nunca. Y si se profesa que hay algo que, si no hay nada y da como consecuencia algo, pues estaría deconstruyendo el saber, porque esa idea no es así. Entonces la discusión radica en si es posible conocer algo que es infinito, pues no vamos a poderlo hacer, porque no tiene fin. Entonces nunca vamos a poder conocer algo que es infinito. Él coloca un ejemplo, Aristóteles coloca un ejemplo de la línea, pues la línea es infinita y no se puede entender si no se divide. Entonces, ese es un ejemplo claro de que lo que es infinito no se puede conocer. Ahora, debemos tener en cuenta que ningún infinito tiene ser. Entonces, si es así, la infinitud no sería infinita. Es porque no tiene ser. Eso quiere decir que aquellas cosas que son infinitas no tienen ser. Y si no tuvieran ser, pues si tuvieran ser, serían cosas finitas. Ahora, cuando nosotros sabemos algo, de acuerdo a Aristóteles, conocemos las causas de ese algo. Si no, no podemos concebir como que conocemos algo, porque no conocemos las causas de eso. Finalmente, él nos dice que muchas personas entienden aquello que es muy común, pero pues les resulta muy difícil escuchar algo que no es muy acostumbrado para cierta comunidad. Entonces, dice que hay unas personas que se inclinan por el lenguaje matemático, hay otras que no lo entienden y simplemente usan ejemplos. Entonces dice que no se puede buscar a la ciencia y también a la forma bueno, al modo de la ciencia. Entonces, él lo que dice es que nosotros debemos buscar, indagar la manera de cómo comprender las cosas, ¿sí? Cómo entender las cosas. Y pues él dice que aquello de lo que se encarga, bueno, de lo que se encarga el estudio como tal de aquellas cosas que no tienen forma, pues sería como tal, o no tienen materia. Entonces, si aquellas cosas que no tienen materia deben ser estudiadas o que no tienen las formas como tal, deben ser estudiadas por la matemática, porque no todo tiene que tener la exactitud de la matemática, de acuerdo a Aristóteles. Y pues la matemática tiene problemas con la física porque pues, la física estudia la materia y la materia tiene problemas en relación a lo que respecta a su forma. Y finalmente, cuando se entiende bien en qué consiste la naturaleza o la concepción de naturaleza, podemos entender como tal cuál será la forma adecuada de que la matemática pueda abordarlo o de que la física pueda abordarlo. También se puede analizar si corresponde analizar esas formas o esos objetos a una ciencia, a varias ciencias, las diferentes formas o las diferentes causas de determinados objetos. Básicamente, esta es mi ponencia, espero pues, sea enriquecedora y bueno, yo sé que hay cosas por pulir, pero pues, espero sea de su agrado. Muchas gracias.